la guerra de Metaius. Knaa todavía no podía salir de su consternación inicial. Por ello, una y otra vez, se vio a sí mismo en el tren aéreo de Plutón, recordando frase por frase cada conversación con su amiga, y las palabras exactas de ella sí. Su nombre era Claudia del Titanium, y sí, Panek claramente se estaba refiriendo a su padre. Ella era la hija de él, el rey de Ogroroland y literalmente de toda Iapetus. El hombre que ahora resultó haber sido el responsable directo de que Hathor, Tepenkau y Piscis fueran huérfanos. No lo podía creer, por lo que no juzgó la prudencia de la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió con él? Hermoso y Precioso le dirigieron una mirada instantánea de reproche. Sin embargo, a Panek no pareció importarle. Sucedió hace 8 años, cuando Iapetus era una superpotencia en el sistema solar. La gigantesca nave espacial aterrizaba en las afueras de Amil, y aun cuando el poblado de los elfos no estaba tan desarrollado como en la actualidad, lo cierto era que aquella fortaleza del espacio era por lo menos 2 veces más grande, nada menos que un descomunal armatoste circular y aplanado por ambos lados. Otro centenar de naves de la misma forma, pero más pequeñas, inundaban el cielo, moviéndose de aquí y allá, expulsando rayos holográficos que analizaban el suelo de Titán. Los pobladores salían de sus hogares para ver, impresionados, aquel espectáculo inesperado. Llevaban horas intentando comunicarse con ellos, pero era fácil ver que el sistema de comunicaciones de los visitantes era tan distinto que no había ni por dónde empezar a establecer una conexión. Hicieron señales de luces, pero tampoco funcionó. O bien la tripulación de las naves no los veía, o bien no tenían intención alguna de comunicarse. Pronto, elfos aficionados a la lectura y a la mecánica espacial revelaron que aquel diseño de nave estelar pertenecía a los ogros. Y que el plato grande que había aterrizado en las afueras era nada menos que una nave imperial. El líder estaba ahí dentro. Para la noche, ya se habían bajado pequeñas tropas de la inmensa fortaleza. Los ogros eran personas enormes, de contextura gruesa, algunos llevaban barbas, y tenían ojos pequeños. Estaban vestidos con armaduras complicadas y pesadas. Conducían inmensas máquinas taladoras que despedazaban los árboles que rodeaban los pequeños lagos. Alrededor de estos, había científicos apostados en cuclillas, tomando muestras del agua. Para el amanecer, los elfos habían visto, atónitos, como una maraña de intestinos negros emergía de la panza de la nave principal, y los ogros se conglomeraban para amarrarlas a sus enormes camiones, estirándolas y llevándolas hasta donde había agua. Aquellos eran tubos, y no se tomaban más de 20 minutos en aspirar lagos enteros. Mientras tanto, en el poblado, decidieron organizar una comisión para hablar con los visitantes. Incluso hasta ese punto reflexionó Panek, haciendo un alto a su historia, queríamos establecer un vínculo diplomático con ellos. Hablar un poco, darles una bienvenida apropiada, y negociar nuestro agua. Iapetus era poderosa gracias a su tierra tan magníficamente fértil. Sin embargo, esta apenas valía la mitad de su valor si no era fertilizada con el agua de Titán, que tiene minerales únicos en el universo, y posee propiedades curativas. Una comisión de elfos, entre ellos Panek, fue elegida rápidamente para ir a hablar con los extraños visitantes. Uno de los elfos más jóvenes llevaba también un saco con esferas de platino. ¿Para qué llevas eso contigo?, preguntó uno de los ancianos. Puede ser que les interesen también nuestros metales, Titán tiene más cosas que explotar de lo que crees, contestó. Y caminaron a través del campo, hasta llegar a los dominios del enorme disco espacial, que abarcaba todo el panorama, y era mucho más alto que el palacio central de Amil, lugar donde vivían los leones Hermoso y Precioso. Fueron alumbrados por un gran círculo de luz, como si fuesen prisioneros que están intentando escaparse de una cárcel. Marion, una elfa de cabellos larguísimos y dorados, como hebras de oro, decidió que lo mejor era quedarse de pie y no avanzar un paso más. Las pupilas de sus hermosos ojos violetas se contrajeron hasta ser pequeños puntos negros. Levantó un brazo para colocarlo en su frente, a fin de que la luz no la encegueciera. No tardaron en llegar unos sujetos enormes, parecían tanques de guerra vivientes,
con enormes armaduras de combate que llevaban hombreras triples, ornamentas alrededor del cuerpo, bisagras de oro en los puños, y nudillos compuestos con esferas de titanio y pinchos. Visto a los ojos de los ogros, Marion parecía un simple hada, pero más grande. Cuando el enorme cuerpo de ambos guardas se interpuso al foco de luz que encandilaba a los elfos, estos sintieron inmediato alivio, como si hubiesen sido sacados de la sartén. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Mi nombre es Marion, contestó con seguridad y firmeza, dando un paso adelante. Lo que ven es una comisión élfica que ha venido a hablar con ustedes. ¿Puedo devolver la pregunta? Los ogros se vieron entre sí. Esa es información confidencial, y no estoy autorizado para dárnosla, si lo atajó. Entonces quiero hacer una petición formal para hablar ante su líder. Esta vez, ambos gendarmes guardaron un silencio sepulcral. Entiendan que esta es nuestra luna, nuestra casa, y ustedes han aterrizado inadvertidamente. El que Titán no tenga un gobierno central no quiere decir que esta es tierra de nadie, ni que reina un estado de anarquía. Esta es la filosofía de los elfos. Hasta hace poco no hubiésemos esperado menos de la diplomacia de Ogrorolandi, francamente, ahora está dejando mucho que desear. La elfa guardó silencio, y penetró con su profunda mirada primero a un guardia, y luego al otro. Ambos, que tenían que ver hacia abajo para ver a una persona que apenas medía 1,85 m de estatura, habían quedado absolutamente desarmados frente a sus palabras. Una voz electrónica emergió detrás de los ogros, y se escuchó con toda claridad: infórmenles que esperen. Marion se fijó en el aparatoso pecho metálico del ogro, que llevaba una pequeña hendidura. Les agradeceríamos, además, que apaguen esa luz que han dirigido sobre nosotros, por favor, pues nos resulta desagradable, dijo en voz alta, dirigiéndose específicamente a la hendidura, que era de donde había salido aquella voz. Casi al instante, el proyector de luz se apagó, dejándolo sumido todo, otra vez, en una titilante claridad amarillenta. Los dos ogros permanecieron de pie en el lugar, sin decir nada. Los oscuros ojos que los veían a través de los cascos cerrados de las armaduras eran tan secos que ninguno de los elfos se tomó la molestia de sostenerles la mirada. Las palabras de Marion habían dado más resultado del esperado, reflexionó Panek, viendo hacia la ventana, pues quien se bajó a recibirnos fue el mismo líder de los ogros, Metayus del Titanium. Los elfos no se habían separado, permanecían juntos, inalterables, y así esperaron 30 minutos. Una plataforma se abrió desde el centro de la nave nodriza, y de ahí empezó a descender, como si fuese un ascensor mágico, una plataforma circular, bañada por un tubo de luz que venía de arriba. Escoltado por dos ogros, que vestían armaduras doradas y eran todavía más grandes y complejas que las de los soldados que tenían enfrente, un tipo enorme, de por lo menos 7 metros, con una armadura azul y blanca, se aproximaba. Tropas con cientos de ogros veían desde lo lejos a Metayus, inquietos y murmurantes, pues este parecía estar muy confiado de sí mismo como para recibir personalmente a los elfos. Y si el rey había decidido acercarse a ellos llevando escolta, era solo por puro protocolo y elegancia. Uno de sus generales, un ogro de barba larga y blanca, llamado Rokengard, veía la situación desde lo lejos, con los brazos cruzados. «Retírense», ordenó Metayus a los guardias, quienes obedecieron de inmediato, reemplazados por los de armadura dorada. Aún recubiertos por tela, podía entreverse que los brazos del temible rey Metayus eran enormes y musculosos. Las rodillas de su armadura parecían escudos brillantes, el torso de la armadura tenía la forma de la cabeza de un dragón y las hombreras estaban llenas de espinas largas y gruesas. Había otro detalle más: uno de los guardaespaldas de armadura dorada llevaba a un bebé en brazos, una niña que estaba tapada por mantas de cuadros. Metayus se quitó el casco para hablar con Marion. «Buenas. ¿Quién es usted?» «Marion, y vengo en representación de Amil, el pueblo élfico». «Ja, ¿sí? ¿Y qué desea?» «Negociar el agua que están sustrayendo de nuestros lagos, y también regular las cantidades en que se las llevan, pues a este paso, no dispondremos de ella nosotros mismos».
Metayus hizo silencio por un momento y giró la cabeza para ver al guardia. «Devuélveme a mi hija», pidió. Mientras le extendía cuidadosamente a la niña, y ésta la recibía entre sus brazos, Marion se había dado cuenta de que aquel hombre no le estaba gritando expresamente a ella o a los otros guardias que se habían retirado, sino que hablaba así. Panecoteaba cautelosamente el horizonte, lleno de figuras de ogros, como un ejército medieval llenando la cima de una colina, apostados para ver la escena. «¿Es su hija?», preguntó Marion sutilmente, bajando la vista y tocando su abultado vientre de madre en espera. «Sí. Nunca me separo de ella». La elfa veía con gran candidez a la niña en los brazos de su padre, sus ojos violetas se hicieron aún más dulces. «Aquí en Titán tenemos la costumbre de que todos los recién nacidos, sean de la raza que sean, si están en tierra élfica, deben ser bautizados con una oración. Permite a las almas jóvenes ocupar el mismo espacio sobre la tierra que dejaron los espíritus del pasado». «Qué interesante. Pero mejor consideremos que ahora estamos en una especie de embajada». El elfo que llevaba el saco con esferas de platino se hallaba atemorizado por Metayus y, a la vez, cabizbajo. Los elfos son seres de aguda inteligencia, y realmente no se necesitaba ser muy listo para deducir que una raza que podría darse el lujo de confeccionar armaduras tan impresionantes con titanio y metales preciosos no necesitaban lo más mínimo de la mercancía con la que tenía la esperanza de hacer algún negocio extra. Metayus movía su barba negra de un lado y otro, signo de que estaba pensando. «Así que quiere negociar, ¿verdad? ¿Qué le parece si acordamos una cantidad de yas?» «Disculpe, pero no sé a qué se refiere». «¿No sabe lo que son los yas?» «Es la moneda de Iapetus, y por mucho, la de mayor valor en el sistema solar. A nosotros no nos interesan los yas, tampoco nos interesa ningún otro tipo de dinero». Los enormes guardaespaldas se vieron entre sí. La sociedad élfica no está regida por el intercambio de dinero para obtener los bienes que nos sustentan, o por ningún símbolo económico. «¡Ay, qué asco! Son comunistas», exclamó uno de los guardias, horrorizado. «Cierra la boca, marmota», le ordenó Metayus. El líder de los ogros observó fijamente a Marion. «En ese caso podemos hacer un intercambio de bienes. ¿Qué les parece si les damos tierra a cambio? ¿Conocen las propiedades que tiene la tierra de Iapetus?». Fue entonces cuando el más anciano de los elfos habló. «Pero el 75% de los frutos y vegetales de Titán vienen expresamente del mar. Son regalos que la naturaleza nos da cada año. ¿Cómo vamos a sembrar su tierra en el mar? No vale la pena. ¿Y qué tal si los proveemos de metales? Tenemos muchas variedades. Oro, platino. ¿Qué tal diamantes? ¿Les gustan los diamantes? Negro, blanco, rojo, azul». Esta vez fue el joven elfo del modesto saco de esferas de platino el que se encargó de negar lentamente con la cabeza. «Se ve que ustedes necesitan tecnología para sus gentes», dijo entonces Metayus. «Podemos hacerles la vida más fácil. ¿Quieren intercambiar tecnología por el agua? Tenemos la que necesitamos», aseguró otro. «En el exterior parecemos un pueblo rural, pero le puedo asegurar, Su Excelencia, que vivimos como usted nos ve porque así es como nos gusta». El líder de Ogroroland se estaba quedando sin opciones. «Muy bien», dijo, después de una larga pausa. «¿Qué tal si ustedes colocan el precio, sea lo que sea que ustedes quieran?» Marion dio un paso al frente. «Le prometo que lo pensaremos, Metayus. Mientras tanto, sé con certeza que hablo por todos los elfos de Titán al pedirle que, por favor, ordene retirar sus naves de la luna hasta nuevo aviso». «Eso no podrá ser». El fulminante silencio que se hizo a continuación fue atemorizante, pero la elfa no se inmutó. «¿Por qué? Mi señora. Debemos tomar ese agua al costo que sea. Espero que se esté dando cuenta de que es usted entonces un ladrón, Metayus. Oh, prefiero ser un ladrón en esta tierra que un mal líder, mi luna. Si es cierto lo que usted dice, entonces me apena decir que en Iapetus impera una cultura de criminales. Todo es política, mi querida dama, todo es política. Puedo impulsar todavía más la economía si poseo ese agua. Primero pienso en mi luna». Panek hizo un mohín de asco, mientras
que los otros elfos murmuraron entre sí, enojados. Así que piensa usted robarnos todo por el bienestar de su luna, repuso Marion, lentamente. Entonces tendremos que defendernos. ¿Me está diciendo que piensan defenderse? Ridículo. Si va a pensar en el bienestar de todos, elfa, entonces hágalo cobrando un precio. Porque le aseguro que puedo hacer que las cosas se pongan muy mal. Panek se adelantó impetuosamente, pero Marion le puso rápidamente una mano en el hombro. Iapetus tiene un líder ignorante. Ha venido ignorando la idiosincrasia élfica, e igualmente ignora nuestra capacidad defensiva. Veamos si usted ignorará también lo que la Hermandad Federal de Planetas Unidos tenga que decir al respecto, lo retó ella, con sagacidad afilada en la voz. Pues hágalo, llámelos y veremos si la palabra de los elfos puede más en la balanza de intereses política del sistema solar que Auroroland. Dos pueden jugar el juego de la política, Metaius. Esta misma noche comunicaremos a todos los pueblos del sistema solar que Titán empieza a comercializar su agua. A todos se la venderemos a la mitad del precio que desde ya pensamos vendérsela a usted. Cuando mañana mismo aterricen las naves sobre los campos de Amil y vean lo que usted hace, le garantizo que tendrá una unión de planetas y lunas declarándole la guerra. Supongo que después de todo, más de un gobierno o reino, sabiendo que Iapetus tiene a alguien como usted de líder, querrá evitar que su luna se haga una potencia más grande de lo que ya es. ¿No le parece? El enorme ogro se quedó pasmado. ¿No es irónico, Metaius?, exclamó Marion, con potente voz. Ha sido usted mismo quien me ha hablado de este juego de la política, y siento que ya somos capaces de jugar a ella mejor que usted. La barba de Metaius comenzó a moverse más deprisa que nunca. Espere un momento. Todavía podemos llegar a un trato. Los tratos se han acabado por hoy, señor. Mañana tomará usted su lugar en la venta del agua junto con los otros gobiernos e imperios y esperará su turno según lo juzgue convenientemente un ministerio de economía élfica muy eficiente que le aseguro estará conformado antes del amanecer. Los elfos se dispusieron a retirarse del lugar, pero antes, Marion se dio la vuelta y encaró al líder de Iapetus otra vez. Por último, mi estimado Metaius, si piensa seguir un minuto más en Titán, tendrá que respetar las tradiciones de nuestra luna. Voy a bautizar a su hija con una oración. ¿Qué dice? Marion se abalanzó hacia el ogro, levantando los brazos. Panek gritó algo que en el momento nunca fue escuchado, e intentó, demasiado tarde, de tomarla por el hombro. Las túnicas de la hermosa elfa bailaban con majestuosidad por el viento. Trató de extender una mano hacia la niña y, lo próximo que vieron sus compañeros elfos desde atrás, es que uno de los guardaespaldas enterraba uno de los afilados nudillos de oro bajo el seno izquierdo de ella, justo en el corazón. Los elfos gritaron, el grupo se revolvió, Metaius cubrió a su hija con los brazos inmediatamente, se dio la vuelta, resguardándola, mientras que su escolta se arrojaba rápidamente delante de su rey, para protegerlo. La gigantesca armada que hasta entonces estaba reunida a lo lejos se hizo en pocos segundos una hirviente marea que se acercaba a gran rapidez. Panek gritó enardecido, saltó como una fiera sobre los hombros del ogro que había dado muerte a su esposa, y le enterró sus garras en los ojos, dejándolo ciego al instante. Regresó de un salto al suelo, cayendo como un gato, dispuesto a atacar otra vez. El otro guardia trató de embestirlo de un manotazo, pero el enfurecido elfo se barrió en el suelo, saltó sobre su regazo, se colgó de su cuello, y empezó a clavar sus afiladas garras en la apertura entre el casco y el cuello. Era tan rápido que apenas podía vérselo. Aun cuando logró sacarle sangre rosada que se escurrió por la hombrera, sus uñas se partían al intentar calar más profundo en la dura piel del ogro. Sintió una ardiente llamarada en la cara apenas logró esquivar el veloz golpe de Metaius, quien, con unos nudillos espinados, le hizo una herida larga en la mejilla, protegiendo a su propia escolta. Panek cayó bruscamente al suelo, mareado, con la cara cubierta de sangre. Los otros elfos habían recogido a Marion, y empezaron a emprender la retirada. Fue estúpida, muy estúpida, rugió Metaius. Panek, por amor a tus hijos, ven, le gritó el anciano.
Marion todavía vive, musitó Panek, acariciando la cicatriz en su mejilla. Eso fue lo que me dijo. Se hizo un profundo silencio. Ignatz volvió a la realidad, y lo sintió como si hubiese despertado de una agria pesadilla. Aquella niña, aquella infante que sostenía a Metellus entre brazos, era Claudia, tenía que ser ella. El león temblaba. Ella era la hija de un verdadero tirano. Fue entonces que Marion dio a luz a Piscis esa noche, justo antes de morir, repuso el mayordomo, en voz baja. Extrajeron a la niña de su vientre, y murió con su hija en brazos. Pero eso no fue todo. Temiendo que los elfos dieran inicio al plan de Marion, o tal vez algo peor, los ogros destruyeron todos los sistemas de comunicaciones posibles que existían en Titán. La nave nodriza abandonó la luna, no sin antes llevarse toda el agua que pudieron, hasta secar los lagos. Bombardearon su único sistema tecnológico con el más terrible arma que tenían los ogros, el dedo del diablo, que era disparado desde la estratosfera, y arrasaba todo lo que conseguía a su paso, en una línea recta conformada de energía pura. Las aldeas, templos, bosques, valles y colinas se desintegraban. El dedo del diablo arrancaba las cosas de la tierra, y las hacía pedazos en el aire, hasta que dejaban de existir. Los elfos quedaron literalmente aislados. Decidieron no arriesgarse más en combates terrestres, porque a pesar de que los atacábamos con armas rudimentarias, los ogros perdían. Pequeñas tropas. Ellos son conocidos por ser de cerca una de las razas guerreras más poderosas del sistema, pero los elfos también lo somos. Después de hacer una larga demostración de poder, se retiraron, pensando que con ello quedaríamos amilanados, pero se equivocaron. Afortunadamente, a diferencia de la tierra de Iapetus, el agua, aquí, es un bien que la misma naturaleza renueva al año. Los lagos volvían a estar llenos. Y cuando eso ocurrió, los elfos empezamos a integrar una economía, y a comercializar el agua. Al poco tiempo, comprendimos que el único error que habíamos cometido en esa campaña era no predecir qué tanto crecerían nuestras arcas de dinero. Por ello, resolvimos darles un excelente uso, en pos de que nunca más volviera a suceder lo que nos sucedió. En Titán empezaron a nacer las ciudades, que se convirtieron en metrópolis y, más tarde, en grandes capitales incluso dentro del sistema solar. Los ogros no se atrevieron a acercarse los primeros años, pero eventualmente tuvieron que hacerlo, por medio de un representante que abanderaba una diplomacia que nada tenía que ver con la brutalidad con la cual se acercaron la primera vez. Fueron muy tontos al creer que podrían engatusarnos. Tal como resolvió Marion. El agua se le vendía a Iapetus no al doble o al triple, sino al cuádruple del precio. Y no les quedó más remedio que pagarlo. Cuando nos enteramos de que podía haber compradores de otros mundos que revendieran el agua a Ogroroland por un precio más asequible, por ejemplo, al triple del precio, entonces subimos el costo para los ogros a 8 veces el precio del agua, para que así los revendedores hicieran su gran negocio vendiéndoselos a 5 como muchos 6 veces el precio. Aunque no lo parezca, Titán está muy bien defendida, y como no, muchos otros líderes del mismo corte de Metellus del Titanium se nos acercaron para comprar agua, pero como te he dicho ya, esta vez estábamos preparados, y fue por ello que el triunvirato de Porcia, un gran aliado de nuestra luna Titán, el emperador Gargajo y su esposa Flema, hicieron todo lo posible para estar en buenos términos con nosotros, incluso hasta llegar a otros tratos y trueques que no tenían que ver con el agua. Luego vimos lo que le sucedió a Iapetus, la luna de los ogros. Ellos tuvieron una desgracia peor que la que nos ocasionaron a nosotros. 1000 veces. Y sí, ese incidente que sufrió su atmósfera con una nave de silos químicos lo ocasionamos nosotros. Lo ocasioné yo, Siseo Panek. Nadie más. Y no me arrepiento de ello. Me enorgullezco. El anciano apoyó su huesuda mano sobre el hombro de Panek, con pena. Hermoso y precioso habían estado escuchando en profundo silencio. Kna quería estar solo lo antes posible. Estaba aterrorizado. ¿Qué harían si supieran que él estuvo acompañando a la hija, a aquella niña que Panek había visto hacía 8 años en los brazos de Metellus? Porque sí, era muy fácil deducirlo. Demasiado, de hecho.
¿Qué sucedería ahora con la demacrada y Apetus, si de pronto los elfos se enterasen de que acompañó a la susodicha niña en el plan que tenía Metellus para dejar tuerto a Gargajo? Era una acción mala, sí, pero también parecía lo correcto. Y Cannongorf, el agente especial Cannongorf, en el tren aéreo, cuando él y Claudia vieron su cadáver, tuvo que haber sido asesinado por un elfo. Todo encajaba. Se había preguntado una vez que a quién sería capaz de asesinar a un ogro, y el único que tendría capacidad de hacerlo es un elfo. Sí, ellos sabían, tenían que saberlo todo. Posiblemente, incluso lo hubiesen visto en el tren acompañándola. El león sabía que estaba siendo objeto de observación. Precioso lo veía fijamente. Lamento mucho que sus 3 hijos hayan crecido sin madre por culpa de un tirano, dijo Knatch, intentando no temblar. 2, corrigió Paneg. Pisis y Tepenkao fueron hijos nuestros, a Thor lo adoptamos. Pero esa es otra historia. El mayordomo subió el volumen del monitor holográfico con su simple pensamiento. Ahora sí, dijo por fin. Va a empezar el juicio contra Metellus.